noches. Buenas noches, queridos hermanos. Vamos a estar comenzando. Agradecidos al Señor por permitirnos volver a encontrarnos nuevamente, disfrutar de la comunión entre hermanos, pero principalmente poder disfrutar de su presencia y alabarle en esta noche y aprender, conocerle un poquitito más, para que el Señor en esta noche nos hable y nos guíe, nos enseñe, ¿verdad? Así que bueno, vamos a orar, a poner este tiempo en las manos de Dios. Oramos. Señor, agradecidos, Padre, porque nuevamente nos permites reunirnos, estar aquí, alabarte, Señor, cantar a tu nombre, conocerte, Señor, un poquitito más a través de tu palabra. Gracias, Señor, por Cristo, porque en Él nos has hablado, Señor, nos ha dado tu mensaje, Señor, nos ha demostrado tu amor. Queremos agradecerte porque podemos disponer de este tiempo, agradecidos por los hermanos que han podido llegar, también por los hermanos que están desde sus casas, Señor, conectados. Queremos poner este tiempo en tus manos, rogarte, Señor, para que tu Espíritu dirija, para que tu Espíritu, Señor, esté tratando con nuestros corazones, que esté hablando, Señor, que nos esté animando, que esté ministrando, Señor, nuestras vidas esta noche, mientras estamos acá. Te queremos agradecer, Señor, por esta oportunidad, por este privilegio, Señor, de poder compartir. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quería comenzar leyendo unos versículos solamente que se encuentran en Juan 17, 25. Al final dice: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Daré a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, ¿verdad? Y hablando también de la comunión, para que ese amor esté en nosotros y a su vez Él también en compañía nuestra, ¿verdad? Hablando de la posibilidad de poder estar en comunión con el Señor. Bien, vamos a comenzar alabando al Señor en esta noche. Hay un coro hermoso, el coro número 94, que habla acerca de Él es la voz, ¿verdad? Y viene a mi mente cantidad de milagros, cantidad de personas. Por ejemplo, este coro comienza diciendo: Él es la voz que mis oídos abrió, refiriéndose a un sordo, que estuvo sordo y Dios abrió sus oídos. Pero también habían ciegos que recuperaban la vista, gente que estaba enferma, que se sanaba. En el caso de María, con su vida desordenada, ese encuentro con el Señor. Gente que estaba muerta, en el caso de Lázaro, y el Señor tocaba y transformaba su vida. Así que bueno, de esto habla el coro que vamos a cantar. Él es la voz que mis oídos abrió. Un endemoniado también que rompía las cadenas, se encontró con el Señor y el Señor lo transformó. Y ese ha sido el caso también, la experiencia de muchos de nosotros. ¿Cantamos? Pueden ponerse de pie si gustan. Él es la voz que mis oídos abrió. Toda mi vida
sido la experiencia de cada uno, y nos anima esta canción a seguir orando por aquellos que todavía no han tenido esta experiencia de conocer al Señor. Ese que viene a tu mente y dice, no, ese es muy duro, ese no va a creer nunca. Bueno, seguimos orando porque, como cantamos recién, ¿no? Tenemos que creer lo que cantamos. Puede cambiar, transformar al más pecador, ¿verdad? Darle una nueva vida, un nuevo corazón. Así que, y una nueva vida y su perdón, como cantamos recién. Seguimos adorando al Señor. Otro coro, el número 109. Una parte de este coro dice: de tal manera me amó que no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero no hay forma de poder pagar, no hay forma de poder entender cómo el Dios de los cielos, el Dios creador, que hizo todo cuanto existe, vino a dar su vida en rescate por nosotros, a morir por nuestros pecados. Dice: de tal manera me amó que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque me amó, ¿verdad? Y mientras colgaba esa cruz, si alguien le preguntaba al Señor, ¿por qué haces esto? Y lo que vamos a cantar ahora es la respuesta que el Señor les hubiera dado. De tal manera me amó.
Amén. Mientras estaba en la cruz, en un momento el Señor Jesucristo dijo: ¿por qué me has desamparado? Y tuvo que soportar que su Padre escondiera el rostro de él, soportar mi castigo, ¿no? Soportar mi dolor, soportar mi vergüenza, ¿no? Así que bueno, y hoy podemos decir, como dice el libro de Romanos, no hay condenación, no hay infierno, no hay castigo, ¿verdad?, para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque de tal manera nos amó. Bien, para finalizar este tiempo de adoración al Señor, un coro más antes de pasar al tiempo de la palabra. El coro que dice: a tus pies. Amén. Postrado delante de él, adorando su nombre, a tus pies.
ni un día de disfrutar en ese lugar más alto, ¿verdad? Delante de la presencia de Dios. Tenemos que estar ahí, cada día recibiendo de su poder, como dice ahí, me levantaste. Necesitamos, ¿verdad?, en humildad reconocer que tenemos que estar con Él. Necesitamos estar con el Señor. Bien, nada más, así que damos lugar al tiempo con la palabra. Bueno, buenas noches. Vamos al libro de Esdras. Vamos a leer unos versículos y después vamos a orar. Capítulo 10, versículo 1 al 5. Dice así: mientras Esdras oraba y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una multitud muy grande, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto aún hay esperanza para Israel. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ella, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo, y esfuérzate y pon manos a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. Así que vamos a orar. Padre amado, queremos agradecerte una vez más por estar en este lugar, este precioso lugar que nos has regalado, pero más que el lugar precioso es este tiempo de estar juntos. Lo que tanto anhelamos durante tanto tiempo y que podemos ser realidad hoy es una alegría, nos conmueve la alabanza unida hacia ti, el mirarnos a la cara y poder saludarnos, hablar, pero principalmente todos frente a tu palabra. Estamos, Señor, en esta noche y rogándote y suplicándote que hables a nuestro corazón, que me des claridad. Me siento totalmente indigno de compartir estos versículos tan santos, tan profundos, pero tú llega al corazón de cada uno de nosotros, Señor. Te suplicamos que hables a nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bien, no parecen unos versículos tan complicados como los oraba, ¿no? Pero son muy profundos. La verdad es que cuando los estaba meditando no me sentía ni no con la capacidad, sino con la integridad como para predicar esto. Así que espero que podamos salir iluminados por su palabra, que podamos hacer como termina la frase del capítulo 4, no hágase conforme a la ley. Es un ambiente que si no lo entendemos bien parecería exagerada cada cosa. Esdras hace un capítulo que está llorando, hace un capítulo que está postrado. Esdras en el capítulo 9, cuando se entera del pecado de Israel. Ustedes recuerden un poquito, recordemos todos, que Esdras sale de Jerusalén, de Babilonia, con una misión. Pero sale con una misión, pero era un hombre preparado para esa misión.
Esdras no se fabricó un corazón 15 minutos antes de una reunión con los israelitas. Esdras tenía un corazón hacia la ley, hacia Dios y hacia su obra. Tan profundo que dice que dispuso todo su corazón, comprometió todo su ser en inquirir su palabra, en vivir su palabra y enseñar su palabra. Y tal era su testimonio que los reyes, los poderosos de la tierra, le otorgaron una confianza que a nadie se la otorgaban. Usar todo lo que quieras. Esdras pudo ver la mano de Dios moviendo corazones de reyes poderosos en serio. No de un Alberto, de uno de Bachelet, no. De hombres que gobernaban el mundo. Pudo ver la mano de Dios guardándolos en el desierto. Pudo ver la mano de Dios proveyéndoles. Era un hombre que venía consagrado a la obra, a hacer una obra trascendental, establecer la ley en los corazones y en la legislación del pueblo de Judá que estaba en Israel, que estaba en Jerusalén. Y llega y está unos meses, apenas 4 meses, un hombre así se encuentra con una noticia tremenda. Se encuentra con algo que podría haber tirado abajo todo lo que vino a hacer, antes de empezar a hacerlo. Se encontró que los líderes políticos, los líderes religiosos y todo el pueblo habían pecado en un pecado radical, en un pecado tan trascendental que podía cambiar su historia. Un pecado que ponía en un aspecto en peligro su identidad, el linaje santo, por esa mezcla que habían tenido con mujeres, como dice Malaquías, de un Dios extraño. Tenemos que aclarar que no era un problema racial, porque si una mujer gentil se convertía al judaísmo y servía a Jehová, podía un judío casarse con una mujer así, como pasó con Boaz y Ruth, lo hemos visto. Pero estos fueron tras mujeres que amaban a otros dioses, honraban a otros dioses y le rendían cultos a otros dioses. Y ni se imaginan, porque es asqueroso hasta nombrarlo, lo que hacía esa gente para rendirle culto a esos ídolos. Y dice que no solamente se habían juntado o casado con esas mujeres, sino que para casarse, según Malaquías, que es contemporáneo, habían hecho divorcio con sus mujeres. Y Dios aborrece el divorcio. Y se habían juntado con mujeres de dioses extraños. Y no solamente eso, sino que en un aspecto no solamente de linaje, que donde venía el Mesías, aquel que iba a bendecir a todas las naciones, aquel propósito del pueblo de ser luz a todas las naciones por estar separado y ser santo, que es literalmente eso, ser diferente, separado, vivir bajo la ley divina para iluminar a las naciones. Es el mismo concepto que tenemos hoy. No solamente eso, sino lo moral. Porque dice que no solamente se habían juntado, sino que hacían según sus abominaciones. O sea que ellos acompañaban a sus mujeres a rendirle culto a sus dioses y luego entraban en el santuario como Pancho por su casa. Había una tolerancia y había una ceguera y había una insensibilidad a lo santo, a lo profano y a lo inmoral. Había una insensibilidad a esas cosas tan grande y se habían hecho normales tales cosas que iban a rendirle culto a Dios y después iban a hacer las abominaciones de ellos. Porque acuérdense, principales de las tribus, sacerdotes y levitas y los del pueblo. Esdras se encuentra con algo tremendo, tremendo en un aspecto genealógico, en un aspecto moral y especialmente en el contexto que ellos llegan. Ellos habían olvidado su historia. Esta gente parecía que estaba viviendo recién un pecado que recién empezaron y habían olvidado toda la historia que los llevó a tal cautiverio. Pero no solamente habían olvidado la historia, habían despreciado la misericordia. Estos últimos 80 años Dios había otorgado un remanente para volver. Habían reconstruido el templo. Estaban por reconstruir sus corazones con la ley y después iban a reconstruir el muro con Nehemías. Y se habían despreciado su misericordia. Por eso la oración de Esdras dice, ¿qué puedo decir a esto? No puedo decir nada. Y aparte de todo eso, Esdras cita un mandamiento absolutamente claro en la Escritura, que no tenían que juntarse con las mujeres de los pueblos de esa tierra.
Era claro el mandamiento, era el olvido de su propia historia, era ese menosprecio de esa gran misericordia, era la pérdida de identidad, era la pérdida de su propósito de ser luz, porque ya mezclados no eran más luz. Y ante ese pecado un santo reacciona. No era que, me robé un chicle. No era que alguien tomó una copita de más. No era esas cosas. Era algo totalmente radical. Se encontró con un pecado y de toda la nación, y de todo un pueblo. Un hombre que llegó a poner la ley pensando que quizás tendría que reformar algunas cosas, se encuentra con todo pata para arriba. Todas sus expectativas se vinieron abajo. Y un hombre que había llegado hace 4 meses, ¿se imaginan? Las sensaciones que tendría que todo un pueblo estaba así. Las sensaciones, las emociones tan profundas, hasta de miedo. ¿Qué hago ahora? ¿Qué frustración? ¿Qué vengo a hacer acá? Entonces, en ese ambiente emocional, es que él se cae al piso del dolor. Cuando se entera de este pecado tremendo, en este contexto, en esa historia, en esa identidad, en esa moral, en todos estos aspectos que se puede ver semejante pecado, es un hombre que le causa un tan profundo dolor que cae al piso. Se arranca sus vestidos, se arranca el pelo, se arranca la barba, son expresiones como de duelo, como que se perdió una guerra, como que se pierde un hijo. Están a esa altura esas expresiones de dolor tan grande, pero él no la tiene por una cuestión personal o de algo que le pasó a él. Un santo reacciona ante el pecado. Y la oración de Esdras es tremenda, porque Esdras se identifica con el pueblo, un inocente que se identifica y se expone ante Dios a que Dios decida qué va a hacer, siendo él inocente. Es tremendo esa jugada que tiene por el pueblo, porque es un pueblo, es como es un colectivo, es un cuerpo. Porque en realidad el juicio no viene sobre uno o dos, venía sobre la nación. Y es como un representante de la nación que se expone a sentir la vergüenza verdaderamente ajena. El que no tenía que tener vergüenza, se hizo vergüenza. Casi como un cuadro, un anticipo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Identificándose con nuestros pecados. Tomando la vergüenza que no era de Él, sino era nuestra. Y este Esdras ora una oración que vimos la semana pasada, impresionante, y termina la oración como habíamos dicho, y como un pastor citaba, el silencio se hace elocuente y los más íntimos sentimientos se vuelven intercesores. Esdras termina la oración diciendo, acá estamos. No puedo demandar nada. No puedo clamarte por nada, porque no me da la cara. Hemos despreciado tu misericordia tantas veces, y ahora una vez más, y tan alevosamente. Nos diste un poco de respiro y nosotros ya nos vamos otra vez a los chanchos. Acá estamos. Acá estamos. Y a Esdras se le habían apuntado los que temían la palabra de Dios. Aquellos que, quizás los que se le acercaron, no sabemos si eran los que fueron con él, no sabemos si había algunos que dijeron algo y lo retiraron, o dijeron algo y no pasó nada, o toleraban su ambiente, pero los que temían la palabra de Dios se le acercaron y se unieron a él para orar y clamar. ¿Qué pasó ahora con la historia? ¿Qué sucede ahora en la historia?
Y ahí recién, ahora, como diciendo, acá estamos. Y se corta el capítulo 9 de la serie. Y quedamos todos ahí, ¿qué va a ser la semana que viene? ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Y qué pasó ahora? Bueno, eso es lo que vamos a tratar. En ese ambiente, no se vayan de ese ambiente, por favor. Porque si no entendemos el ambiente, no vamos a entender la intensidad de estas cosas. Se trataba de un tema muy serio, muy serio. Se trataba de un tema aparentemente hasta sin solución. Ustedes recuerden que estos hombres se habían juntado con mujeres extranjeras. El pecado estaba arraigado y había pasado tiempo, porque ya tenían hijos con esas mujeres extranjeras. Había un lazo sentimental muy fuerte, habían abandonado su pasado a mujeres del pacto de su juventud y se habían juntado con mujeres extranjeras, y a esas mujeres extranjeras ya le habían nacido hijos. No era una cosa sencilla lo que estaban enfrentando. Había un lazo muy fuerte, emocional, en esta gente. Era un pecado absolutamente arraigado en el pueblo. Era un pecado totalmente tolerado. Era un pecado que ya era vivirlo un estilo de vida sin darse cuenta. Y seguían rindiéndole culto a Dios. Por eso, ante semejante oscuridad, me gustaría por lo menos, no sé, hay muchos títulos, porque estaba pensando en, por ejemplo, un pueblo hundido en el profundo dolor, el versículo 1, un Secanías como luz de esperanza y un Esdras que asume su responsabilidad. Pero después cuando uno medita y lo charla y ora y todo, me gustó mucho algo que como para ser un poquito más poético, ¿no? Que en el versículo 1 podamos ver una luz para el pecado. En el versículo del 2 en adelante, del 2 en adelante, una luz para la esperanza. Esdras fue una luz para el pecado. Lo que pasa es que la luz para el pecado trae mucho dolor. Entonces vemos en el versículo 1, dice así: mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios. Esdras, mientras él estaba haciendo lo del capítulo 9, que estaba orando y estaba postrado, su rostro no estaba mirando a la casa de Dios como oraban comúnmente, ni sus manos estaban extendidas hacia el cielo, sino que estaba postrado, su rostro lleno de vergüenza, inclinado hacia el piso y sus manos extendidas hacia el piso y gritando y clamando. Él había hecho, no para la exposición ni para que le digan algo a Esdras, una oración pública. Él había ido, no sé si al atrio de la casa, al patio de la casa donde pueden entrar todos judíos o afuera de la puerta, y en ese lugar, frente a la casa de Jehová, se postró. Se postró muy interesantemente en la hora del sacrificio, donde los sacrificios siempre hacen memoria de los pecados y no pueden quitarlos. Pero siempre están haciendo memoria de los pecados. Y en ese momento de la memoria de los pecados y la confesión de los pecados, Esdras se levanta del dolor en el capítulo 9 y se postra. Y se pone a orar, a llorar y a clamar y hace la oración que hace. Mientras estaba haciendo esto, pasa algo. Pero lo primero que le quería decir es que el corazón, creo que algo le mencioné, pero lo voy a tratar un poquito más. El corazón de Esdras no se fabrica. El corazón de Esdras es un corazón que llega a dolerse de tal manera porque lo había dispuesto a Jehová muchísimo tiempo antes. Nosotros no podemos fabricar las emociones. Las emociones vienen de una manera de pensar, de años, de hábitos, de formas, de cosas que tomamos como importantes en el tiempo.
y nos hacen reír o llorar, o nos hacen enojar, ciertas cosas que tenemos como fundamento en nuestro pensamiento. No se fabrican. Si para nosotros no es importante el pecado de la iglesia, va a pecar alguien y no lo vamos a sentir. No lo vamos a sentir, como dice Pablo, que se duele un hermano cuando cae el otro, porque somos un cuerpo y si se corta la mano, le duele al cuerpo. Esas cosas no las podemos fabricar, queremos sentirlas porque las dice la Biblia, pero no se fabrican sabiéndolas. Yo no les puedo decir a ustedes ni a mí en esta noche, ustedes tienen que sentir tristeza por el pecado. Claro que hay que sentirla, pero no se llega desde el plano que estamos a sentir tristeza. ¿Cómo me obligo a mí mismo a sentir algo que no me sale? Viene de un proceso, viene de establecer prioridades, viene de cambiar la manera de pensar, viene de establecernos profundamente en la palabra y en el Señor y poner al Señor como el único centro de adoración y de amor de nuestra vida. Y después lo que pase conforme a estas cosas que son primarias en nosotros, van a responder nuestras emociones y nuestros sentimientos. No podemos fabricarlo. Esdras se postraba, no era un exagerado. Tanto Esdras, ¿verdad? Se fue con una mujer que no era cristiana. ¿Qué va a hacer? Tanto te tira al piso. Y ya hace un montón que estás tirado. Y tanto llanto y tanto clamor. Lo que pasa es que el santo, como habíamos visto, es el que comprende la naturaleza, la seriedad y la gravedad de ciertos pecados. Que el que está inmunizado no sabe hasta dónde llega, por eso tampoco le importa tanto. Por eso les decía que al entrar en estas cosas sensibles, uno se siente indigno. Capaz que a muchos de ustedes, como me puede pasar a mí, se pone más contento que salga campeón del mundo un equipo nuestro que se salve alguien. O le entristece más que pierda un equipo nuestro que algún hermano caiga en pecado. Bueno, donde está tu tesoro, está tu corazón. Y ves, toda una vida alimentándonos con fútbol, quizá los varones, o toda una vida alimentándonos con que las personas son así y necesitamos de las personas, y después, cuando suceden cosas, sentimos cosas porque es algo que está fundamentado en nosotros. Esdras siente esto porque su corazón era Dios, porque su corazón era el pueblo de Dios. Era un sacerdote, uno que hacía de mediador entre Dios y los hombres. La deshonra de Dios y el pecado del pueblo a Esdras lo destrozaba. No es exagerado. Y más con este pecado que estaba en juego en la nación. Ahora, ¿por qué digo que es una luz Esdras para el pecado? Miren la segunda parte del versículo. Se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres, niños, y lloraba el pueblo de Israel. Qué interesante, qué interesante. ¿Por qué? Porque a través del dolor y las palabras de Esdras, el pueblo comenzó a tomar dimensión de su pecado. Empezó a tomar dimensión de la seriedad y la gravedad de su pecado. Estaban, acuérdense, delante de la casa de Dios. Y cuando empezaron a tomar dimensión de su pecado, quizás Esdras con su dolor, quizás Esdras con las palabras de su oración, estaban tan gritando y tan fuerte que empiezan a oírlo y se empiezan a unir a él muy grande multitud y se empiezan a identificar con su dolor porque empiezan a llorar amargamente.
Pero ese llorar amargamente no es porque se contagiaron de que hay que llorar. No es que no sabían por qué estaba llorando Esdras. Y después dice Secanías, conforme al consejo de mi Señor. ¿Qué? ¿Sabían lo que opinaba Esdras? Esdras quizás estaba confesando el pecado a voz abierta, que lo pudieran escuchar todos, y por sus palabras, que eran las palabras de Dios, según el capítulo 9, que cita claramente lo que se estaba quebrando, que cita la historia, que cita la misericordia, que cita el carácter de Dios. El pueblo a través de la palabra es apelado y es descubierto su pecado. Y en la presencia de Dios, el hombre que se descubre el pecado y está ante la presencia de Dios, empieza a sentir tristeza, empieza a sentir vergüenza, empieza a sentir dolor. Entonces, en esa comprensión que tiene a través del siervo, se empiezan a unir con Esdras en lloro amargo. Bendita tristeza. Bendita tristeza. Si después ustedes quieren leer 2 Corintios 6 y 7. La tristeza de Dios produce arrepentimiento. A veces nos han dicho, llorar no es sinónimo de arrepentirse. Por supuesto que no. Pero si las lágrimas son amargas por el dolor al pecado, son parte. No son total, pero son parte. Cuando se te es descubierto un pecado habitual en tu vida que para vos era absolutamente normal, que lo vivías como hasta un estilo de vida, y se te pone en evidencia por la palabra de Dios y delante de Dios, lo que estás viviendo, esa exposición ante el Santísimo, uno queda avergonzado, queda entristecido. Pero esto además, este lloro amargo, tenía un tinte de desesperanza tremendo. ¿Por qué? Porque el pecado, ¿cómo podemos salir de él? Hay mujeres que las amamos y hay hijos que los amamos. ¿Cómo me gustaría no haber pecado hace 10 años estas cosas? Pero ahora estaban todos postrados llorando ante la presencia de Dios. ¡Qué tremendo! ¡Qué necesario! Pero no se fabrica estas cosas. No se fabrica. El Espíritu Santo, a través de su siervo y por la palabra de Dios, llegó a tal convicción de pecado a este pueblo que se pusieron todos postrados con Esdras, llorando amargamente delante de Dios. El pueblo se identificó con Esdras. Por eso fue una luz para su pecado. Y hablando de Esdras un poquito más, nos preguntamos si somos esa luz para el pecador, para el hermano que está en pecado. Esdras reaccionó al pecado y su palabra, su oración, su profundo dolor, su identificación, llevaron como un efecto dado por Dios, pero a través de su siervo, de unirse a Él. Y una gran multitud está llorando con Esdras. Esdras, si no reaccionaba al pecado, el pecado no iba a ser expuesto. Tiene que haber santos que expongan el pecado, pero no para condenar, sino para interceder, para llorar e identificarse con los demás. Y Dios empezó a hacer una obra. No se dice nada de Dios acá,
Pero por otros pasajes podemos deducir que la tristeza es un fruto de la obra de Dios en alguien que está pecando y no sabía o no se ha dado cuenta o lo toleró tanto, se le hizo tan propio que parecía normal. Así que vemos que Esdras estaba así por el corazón que tenía. Y ahora vemos que es luz ante la reacción al pecado. A estos hombres que empezaron a comprender su pecado a través de su siervo por la palabra y por su ejemplo, por su oración, por su clamor tan desesperado. La gravedad, una de las cosas que habrán comprendido es por la intensidad que le dio Esdras a esto. Pero no se la dio antinatural, sino que fue una expresión de lo que ya había en su corazón. Es interesantísimo estas cosas. Es interesantísimas estas cosas de qué tibieza hay en nosotros tantas veces. De que sí, hablamos mucho siempre del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Hablamos mucho de proyectos, de propósitos, hablamos mucho de cosas lindas que Dios hace con nosotros. Pero lo primero que tiene que hacer en nosotros para hacer algo de bendición es quebrarnos al medio. Es llevarnos a un dolor tan profundo que parece que no hay esperanza. Porque no hay nada bueno en nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Qué estoy acá? Acá estamos, no sé. Si me mandás tu misericordia, bien. Y si mandás tu ira, está bien. ¿Qué te puedo decir? Si hemos hecho lo que hemos querido toda la vida, hemos despreciado tu misericordia toda la vida, ¿qué quiere que te exija? No le daba la cara, tenía rostro de vergüenza literalmente en el hebreo. Qué livianos que somos a veces con estas cosas. El pecado tiene que salir a la luz. Y qué cosa hermosa es que Esdras no los llamó, no los exhortó, no les dijo lo que tenía que hacer. Él estaba clamando, llorando, postrado, humillado. Y el pueblo, movido seguramente por Dios, empieza a identificarse con él. Y llega una multitud muy grande a postrarse. Esto es un principio de avivamiento. Vamos a tratar de ver un poquito el avivamiento, o quizás la semana que viene, porque a veces está muy distorsionada esa palabra. Pero Dios está haciendo una obra impresionante en este pueblo. Está generando en los corazones la convicción del pecado y sus emociones responden con una angustia y una tristeza profundísima y amarga. Ahora, ¿es bueno semejante lamento? Sí. ¿Es suficiente? No. Ahora viene y se levanta la luz de la esperanza. Esa luz de la esperanza es un tipo llamado Secanías. Son estos tipos extraordinarios que aparecen 15 minutos, se van y cambian la historia. Muchos no sabemos de él, ahí aparece un par de veces en Nehemías y nada más. Pero Secanías aparece como la luz de la esperanza. Y fíjense sus palabras. Dice el versículo 2. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel de los hijos de Elam, y dijo a Esdras. Esperen un cachito ahí. ¡Qué impresionante! Lo identifica a Secanías. Y lo identifica con Elam y Jehiel, que es su padre y la familia de su padre es el de Elam. Es interesante, capítulo 10, versículo 26, dice, de los hijos de Elam,
Matanías, Zacarías, Jehiel. Jehiel, el padre de Secanías, era uno de los que tenía que devolver la mujer a las tierras extranjeras y a sus hijos. O sea, Secanías era un hijo de Jehiel con una madre judía y él había sufrido el divorcio de sus padres quizás y la juntada de su padre con una mujer extranjera. O sea, lo que dice de identificándose con la familia que pertenece no es solamente que puede ser que esté enojado con su padre y que hace la denuncia, sino que tiene el valor de tomar decisiones que implican cosas tremendas para los que más quiere. A pesar de a quién perjudique y a quién beneficie lo que tenemos que hacer, no me importa. Lo más importante es que se haga conforme a la ley. Mi papá puede ser el afectado, mi hermanastro puede ser el afectado y no verlo nunca más. No importa. Tenemos que tomar decisiones radicales con este pecado, si no, no hay esperanza. Entonces, ¿quién es ese Secanías? Le da valor a lo que dice. Y fíjense, dice, y dijo a Esdras. Qué interesante. Ahora después vamos a ver alguna cosita. Dice, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Aún hay esperanza para Israel. Esdras reconoce, Secanías reconoce una cosa muy interesante, que ¿qué cosa es? Nosotros hemos pecado contra Dios. Esto es absoluta claridad. Esto es entendimiento puro. ¿Por qué? Porque nosotros pecamos unos con otros, pero primero siempre se peca contra Dios. Siempre se peca contra Dios. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Cuando llega el padre y dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Deshonrándote a ti, he desobedecido al cielo que me dijo, honra a tu padre y a tu madre. Siempre mi pecado contra otro es primero un pecado contra Dios, porque Dios ha establecido su palabra. Además de entender esto, no poner ninguna excusa porque sabe contra quién ha pecado. Es una ofensa directa, es una desobediencia directa a Dios el pecado, cualquiera sea. Dice nosotros, siendo como vimos que él posiblemente no había pecado. Otro que se identifica con el pueblo y con el pecado del pueblo. Y le dice a Esdras, nosotros hemos pecado contra Dios. Ahora, especifica el pecado, no anda con vueltas ni habla de una manera general. Dice, hemos tomado las mujeres extranjeras de la tierra. Ese es el pecado puntual, porque hay un mandamiento puntual que dice, no toméis las mujeres de las tierras. Nosotros hemos pecado, hemos desobedecido un mandato que Dios ha puesto, hemos pecado contra Él al tomar mujeres extranjeras de las tierras, los pueblos de la tierra. En el ambiente que dijimos, este pecado es tremendo. Por eso le dije, no se vayan del ambiente. No se vayan, que están todos llorando, postrados, y se levanta uno de la nada y le empieza a hablar a uno que está tirado orando. Y le dice, Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios. Nosotros tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Pero a pesar de todo esto, aún hay esperanza. Aún hay una oportunidad. No hay nada tan profundo que su misericordia y su gracia no la alcancen. No hay un pecado tan horrendo que en arrepentimiento y corazón contrito Dios no lo perdone. Tenemos una posibilidad, tenemos una oportunidad, tenemos esperanza a pesar de esto. Qué bueno es que se levanten los Secanías a complementar la luz del pecado que condena y trae desesperanza.
Esdras no se levantó a decir nada. Él seguía llorando ahí de abajo. Y se levanta un hombre que trae la condenación del pecado, es tremenda, pero también hay una esperanza en Dios. También hay una posibilidad, también hay una luz de esperanza para nosotros. Y esto es tan esencial para seguir entendiendo el arrepentimiento. Miren, si nosotros vamos analizando, decimos, el lloro por no solamente saberse culpable, sino sentirse culpable, sentirse avergonzado. La convicción del pecado trae tristeza, va a las emociones también. No están dibujadas nuestras emociones. No hay que solamente saberse. El Espíritu Santo llega a nuestro corazón y trae profundo dolor, trae profunda amargura, trae profunda tristeza, trae profunda vergüenza. Y esas son emociones que brotan de nosotros. No es de mi voluntad sentir algo. Entonces esas cosas produjeron un lloro. Ahora se levanta uno que confiesa. Dice, nosotros hemos hecho esto. Que reconoce que lo han hecho delante de Dios. Que confiesa que lo han tomado, no da vueltas. Pero que también dice, hay esperanza. Que conoce el corazón bondadoso de Dios. Que como dijo el hijo pródigo, ¿cuántos en la casa de mi padre tienen pan y yo acá padezco de hambre? Mi padre es súper bondadoso. El saber cómo es Dios no siempre nos deja una puerta abierta para volver. Porque nuestro Padre es misericordioso. Cuando Él se autoproclamó en el monte de Sinaí, dice, es grande en misericordia y lento para la ira. ¿Es suficiente? ¿Es necesario llorar el pecado que se pone a la luz y nos avergüenza delante de Dios y nos causa un profundo dolor? Sí es necesario. ¿Es suficiente? No. ¿Confesarlo? ¿Es suficiente? No, porque lo puedo confesar y seguir haciéndolo. ¿Identificarlo es necesario? Sí, pero ¿es suficiente? No. Porque puedo decir, sí, tomo a las mujeres, bueno, ¿y qué va a hacer? ¿El saber que Dios es perdonador es necesario? Sí. Porque a pesar de todo lo que he hecho, todavía puedo. ¿Pero es suficiente? No. Entonces escuchémoslo, el segundo consejo, o el primer consejo que da. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas. A la flauta. La esperanza es dolorosísima. ¿Hay esperanza? Sí, pero es costosísima. Vamos a hacer un compromiso o una promesa comprometedora. Nos vamos a comprometer delante de Dios a despedir a nuestras mujeres y nuestros hijos. A separarnos absolutamente del pecado y sin dejar vestigios de nada. Y un compromiso delante de Dios. Si es que lloraste tanto, pueblo, si es que lo confesaste tan claro, si es que sabés el pecado que tenés, si es que sabés que Dios es perdonador, ¿qué vas a hacer ahora con el pecado? Si es verdad todo lo que dijiste, el paso siguiente que trae un verdadero arrepentimiento es abandonar definitivamente y no querer saber nada que ver con el pecado que es apelado y que es alumbrado por la palabra en nuestra vida. Ahora sí, es un arrepentimiento. Porque arrepentirse es abandonar el pecado para mirar a la palabra de Dios y saber lo que tengo que hacer.
Dice, hágase conforme a la ley. No es jugar con el pecado, es abandonarlo definitivamente. Y es dolorosísimo. Nosotros ahora, si pasa algo así, ahora, hoy, con tales cosas que no es una teocracia, y nos comeríamos más juicio porque, ¿saben lo que sería esto? Digamos a nivel iglesia general, no hay casos acá. Pero a nivel iglesia general, despidan a sus mujeres y a sus hijos. Vamos a hacer pacto. Qué tremendo y qué radical es la decisión que plantea el representante del pueblo que se levanta, que es Secanías. Es un pecado arraigado. Es un pecado arraigado. Déjame leerles algunas cosas. El dolor sería comprensión del pecado, pero quizás también desesperanza, porque ya está hecho y así vivimos y nuestros hijos son tan grandes que nos sentimos en una encrucijada que nos hemos metido. Nuestro pecado tiene tiempo, echó raíces, sentimientos, apego. Es un pecado, es un hábito de un pecado que se transformó en un estilo de vida. El abandono de un pecado permanente y arraigado siempre, siempre, siempre tiene un costo altísimo. Siempre. ¿Por qué? Un pecado permanente es uno que cuando tuve el deseo de pecar y me dejé llevar, le hice caso a la carne y pequé, cedí, lo toleré, después con el tiempo me volví insensible, continué mi vida religiosa, me ha hecho hasta sentir bien el pecado, me he acostumbrado, perdí el temor a su juicio, se hizo natural en mí, es parte de mi vida y aún hoy, si reacciono con rebeldía, lo puedo hasta argumentar. Ahora, cuando este pecado conocido habitúe en nosotros, que está arraigado así, cuando es expuesto a la luz del pecador, trae vergüenza, temor, dolor y tristeza. ¿Por qué? Porque me tengo que desgarrar, me tengo que desarraigar, destruir lo que construí en pecado, hasta un estilo de vida. Es enfrentarse al pecado definido, verlo como tal y tratarlo como tal. No se puede, y la Biblia es muy clara en un montón de pasajes más, construir sin limpiar. Ahora, yo me preguntaba, si traemos el principio a nuestro tiempo hoy, ¿qué hábito pecaminoso hemos adquirido que no nos permite avanzar? ¿Permitiste mirar cosas que no debíamos mirar y ahora no las puedo dejar de ver? Nos acostumbramos a hablar y murmurar, que ya nos parece normal la murmuración. Se apegó mi corazón a placeres no pecaminosos, pero en el lugar equivocado y se tornaron un hábito pecaminoso. Hicimos lazo con personas equivocadas, se fundieron sentimientos, emociones y ahora cuesta volver atrás. Tantos, pero todos los que ya se han aferrado de tal manera en nuestras vidas, duele mucho dejarlos, porque es parte nuestra. A veces hablábamos el otro día, nos hemos cargado unas mochilas de placeres, mochilas de diferentes cosas.
de comodidad y que a la hora de ahora salir a la guerra nos cuesta sacarla. Se han hecho hábitos en nosotros. Nuestra mente se acostumbró a algo no pecaminoso en sí, pero pecaminoso por el lugar que ocupa, que tiene prioridad. Y nos cuesta sacarnos esas cosas. Es tremendo. Hagamos pacto. Un consejo muy interesante a los que todavía no están enredados en pecados habituales, que seguro en alguna medida todos lo tenemos. Cuídate de adquirir, cuida el corazón de adquirir esos hábitos pecaminosos que luego son tan fuertes los lazos que son tan dolorosos cortarlos. ¿A dónde se aferró y se apegó el corazón? Que no es Dios. Esto empezó a traer un avivamiento, porque hubo, después lo vamos a ver, hay algo masivo. Toda la nación se compromete a abandonar el pecado y vivir conforme a la palabra. Esto es algo milagroso y que ha sucedido varias veces en la historia, no como se cuenta que es un avivamiento, pero ha sucedido que hay lugares que ante una predicación del pecado la multitud lloraba, quebrada, y decidían abandonar sus pecados para obedecer y vivir conforme a lo que Dios quería. Esto puede ser un avivamiento en tu corazón, en mi corazón y en nuestra iglesia. La esperanza, la bendición, la oportunidad de volver a vivir para los propósitos que Dios nos llamó, de ser la identidad de un pueblo santo, celoso de buenas obras, que se identifique con Cristo y le sea la luz y la sal a las naciones, es porque se separa, abandona el pecado y sigue la Escritura. Es porque cuando ve su pecado se arrepiente, y esto es el arrepentimiento, el dolor del pecado, el reconocimiento, la identificación, la confesión, pero el abandono para seguir a la palabra de Dios. Si no lo abandono, todas las demás cosas fueron fruto de nuestra carne. El que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Si me duele tanto pecar, ¿cómo lo voy a seguir haciendo? Es una contradicción. La semana que viene seguimos con Esdras. Pero que verdaderamente la palabra y el Espíritu Santo ilumine nuestros corazones. Que nos haga ver el pecado claro que frena nuestras vidas. ¿A qué estamos apegados para realmente cortar los lazos y poder estar libres para obedecer y crecer en el conocimiento de Dios y poder así cumplir con el propósito que Dios tiene para mi vida? Si estamos frenados, es que algo nos frena. Vamos a orar, que cada uno pueda meditar en su corazón. Señor, como decía Esdras, estamos aquí delante de ti. El pecado nos ha hecho mal. El pecado nos ha
engañado tantas veces. Le hemos hecho caso tantas veces, Señor. Pero engañados íbamos tras Él por los placeres o por las comodidades o por lo que sea, por el orgullo. Y se nos hizo hábito, se nos hizo común. Ilumina nuestro corazón, que podamos ver aquellas cosas que nos atan, que podamos ver el pecado que no nos permite estar en tu presencia. Y que puestos a tu presencia, Señor, en tu gracia, concédenos el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento que se lamenta por haberte ofendido tanto, que comprende la gravedad del pecado, que confiesa contra quién hemos ofendido, que entiende que solo en ti hay esperanza, pero que también, por tu gracia, abandona radicalmente el pecado para obedecer tu palabra. Solo tu obra, Señor, en nosotros puede traernos esa luz y esa convicción, como lo has hecho en el tiempo de Esdras, como lo has hecho con Pablo, como lo has hecho en tanta historia. Y danos la fuerza, Señor, para que los costos no los consideremos tan altos como para seguir viviendo en pecado y lejos de ti. Te pedimos perdón, Señor, y que nos ponemos acá en tus manos. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le agradecemos al Señor por lo que hemos oído y que esta noche sea una noche así, una noche de conocer el pecado, de identificar el pecado y una noche de pacto también con el Señor. Ahí cada uno sabe, ¿no?, en lo profundo de su corazón, y que puedan venir estos cambios, ¿verdad?, para que el Señor nos pueda usar con libertad y podamos ser de bendición ahí donde estemos, de bendición a otros. Bueno, muy bien, que tengan una semana bendecida por el Señor. Los hermanos del Zoom también, gracias por acompañarnos. Y bueno, sigamos recordando, apoyando a nuestro hermano en oración y estando con él, nuestro hermano Daniel, que acaba de perder a su mamá. Un tiempo dolorosísimo allá en el cementerio, pero también de mucho gozo porque se pudo dar testimonio del Señor. Ahí los que estuvieron saben de lo que estamos hablando. Bueno, buenas noches y muchísimas gracias.